En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo y muy especialmente para la licenciada María Laura Villarreal, quien defenderá su tesis para obtener el título de doctor en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a las directoras doctora Andrea Coronato y la doctora María Cintia Piccolo, y a los integrantes del jurado de tesis de la doctora María Mercedes Cardoso y el doctor Roberto Bustos Cara. La doctora Elizabeth Mazzoni no ha podido estar presente en este acto de defensa. El título de la tesis es Implicancia de los procesos eólicos y lagunares en el modelado del paisaje y su relación con el uso del suelo en la estepa de Tierra del Fuego. La tesista, María Laura Villarreal, es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional del Sur y ha desarrollado su tesis doctoral en el marco de la beca tipo 1 y tipo 2 de CONICET. Actualmente pertenece al Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y es en esta universidad donde es profesora jefe de trabajos prácticos con dedicación semi-exclusiva en Geografía Física para las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Turismo, y es profesora adjunta con dedicación simple en la materia Perspectiva Espacio-Temporal de la Economía Argentina para la carrera de Contador Público. Por otra parte, es miembro de la Red Argentina de Geografía Física. Sus directoras, la doctora Andrea Coronato, es doctora en Filosofía y Letras en el área de Geografía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET ad honorem. En octubre de 2023 se retiró como profesora titular regular del Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambientes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Por otra parte, es vicepresidente de la Asociación Internacional de Geomorfología para Latinoamérica, periodo 2022-2026. Es miembro vocal de la Asociación Argentina de Cuaternarios de Geomorfología y es miembro de la Red Argentina de Geomorfología y de la Asociación Geológica Argentina. La doctora María Cintia Piccolo es licenciada en Meteorología por la Universidad de Buenos Aires y PhD en Oceanografía de Old Dominion University, Virginia, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigadora superior del CONICET, es investigadora del Instituto Argentino de Oceanografía y profesora emérita en el Departamento de Geografía y Turismo de esta universidad. En cuanto a los jurados, la doctora María Mercedes Cardoso es profesora de Geografía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y es doctora en Geografía por la Universidad de Salamanca, España. Es investigadora adjunta del CONICET en el Laboratorio de Geografía Física y Ambiental, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, y profesora asociada ordinaria en Planeamiento y Ordenamiento Territorial con extensión en Geografía Urbana en la misma universidad. Es también en esta universidad donde es directora de carrera de profesorado y licenciatura en Geografía. Es miembro del programa RED, Encuentros Latinoamericanos de Estudios del Ruro Urbano, de alcance internacional, y docente de seminarios de maestría y doctorado en diversas universidades en temas relativos a metodología de la investigación, así como sobre desarrollo urbano, regional y ordenación territorial. El doctor Roberto Nicolás Bustos Cara es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Burdeos, Francia. Fue decano del Departamento de Geografía y Turismo en la Universidad Nacional del Sur en diferentes periodos. Es miembro del número de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2000. Actualmente es profesor extraordinario categoría consulto de la Universidad Nacional del Sur y además se desempeña como director del programa de posgrado de nuestro departamento. Habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a la defensa oral de la tesis. Adelante, Laura. Bueno, buen día a todos. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, la presente defensa oral constituye la instancia para alcanzar el doctorado en geografía. La misma fue dirigida por la doctora María Cintia Piccolo y la doctora Andrea Coronato. Ahí. El área de estudio, en realidad esta investigación se basa en el conocimiento de la acción eólica en el norte de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur,
En un área delimitada al norte por el río Chico, al sur por el río Grande. El límite oeste está impuesto por el límite internacional con Chile y el límite este es del meridiano de 68 grados 5 minutos oeste. En este área se presenta un conjunto de lagunas dispuestas en forma agrupada, las cuales están condicionadas por las características de subhumedad del clima de la región, que determinan procesos eólicos y lagunares tanto en sus fondos como en sus periferias. El área de estudio se encuentra emplazada sobre rocas sedimentarias del Terciario, representadas por la formación Castillo y la formación Carmen Silva. En el norte se disponen sedimentos, depósitos glasifluviales, los cuales se apoyan sobre las rocas anteriormente mencionadas. Este área no habría estado cubierta por glaciares, aunque de acuerdo a estudios recientes que determinaron morenas aisladas y bloques de litologías alóctonas, sí habría tenido influencia del agua de deshielo de los glaciares en proximidades, de las cercanías, de proximidades al área. En esta región, como mencioné anteriormente, ocurren procesos eólicos que generan nuevas formas de relieve, lo cual permite de alguna manera, da lugar al interés científico debido a que el conocimiento de esta génesis, de este tipo de geoformas, permite inferir las condiciones, las características paleoambientales de la región. En cuanto al relieve, el mismo está representado principalmente por serranías y cerros aislados. En el este y centro de la región se extiende una amplia planicie y en el sector noreste están dispuestos un gran abanico glasifluvial, el cual está fuertemente disectado por el valle por el que fluye el río Avilés. En cuanto al bioma de la región, es la estepa y está representado por Festuca gracilima. El uso del suelo está orientado a la ganadería extensiva y en menor medida a las prácticas hidrocarburíferas. Los siguientes enunciados constituyen las hipótesis que guiaron esta investigación. El modelado de las lagunas semipermanentes está condicionado por el emplazamiento geológico, geomorfológico, parámetros morfométricos y flujo del viento. La acción eólica en las periferias de las lagunas genera médanos, mantos eólicos, pavimentos de erosión y pedestales. Las prácticas agropecuarias e hidrocarburíferas en adyacencias de las lagunas semipermanentes favorecen el proceso de erosión. El objetivo general de esta investigación es determinar la influencia del viento en el modelado del paisaje lagunar en un ambiente de clima templado-frío, estepa semiárida de Tierra del Fuego, y establecer su relación con el uso del suelo en la región. En cuanto a los objetivos específicos, son estudiar la distribución espacial de las depresiones lagunares del norte de Tierra del Fuego mediante un entorno SIG, analizar la micrometeorología del área de estudio, definir las características morfométricas de las lagunas semipermanentes, confeccionar la cartografía geomorfológica con lagunas seleccionadas que sean representativas de las diferentes características geológicas, geomorfológicas y morfométricas, estudiar las geoformas y los depósitos eólicos generados por deflación en la periferia de las lagunas e identificar los impactos recientes en el paisaje como consecuencia de la actividad rural en la zona de lagunas. Bien. En cuanto al método de trabajo, el mismo implicó tareas de gabinete, tareas de laboratorio y tareas de campo. Estas últimas van a ser especificadas a medida que avance esta presentación. En cuanto a las tareas de gabinete, se llevó a cabo el procesamiento de imágenes satelitales, fotografías aéreas y cartas topográficas mediante el uso de los software ArcGIS y QGIS. Se delimitaron las cuencas hidrográficas y se realizó la caracterización regional del relieve utilizando modelo digital de elevación y mapa geológico de Tierra del Fuego. Se analizaron los datos climáticos de las estaciones Río Gallegos y Río Grande en el periodo comprendido entre 1974 y 2020. Estos datos fueron provistos por el Servicio Meteorológico Nacional.
Por otro lado, se analizaron los datos meteorológicos de la estación San Julio en el periodo 2011-2022. Esta estación meteorológica fue instalada a partir del año 2011 dentro del área de estudio, justamente en la estancia San Julio. Por otro lado, se llevó a cabo el mapeo geomorfológico en las cuencas estudiadas. En relación a las tareas de laboratorio, se llevaron a cabo análisis de las propiedades físicas del agua de las lagunas, los análisis químicos y texturales de los sedimentos, el estudio de las geoformas eólicas y el estudio de la geomorfología de las cuencas de análisis. A continuación se presentarán los distintos resultados alcanzados en cada uno de estos apartados. Están organizados en los siguientes títulos. Por un lado, se presentará la caracterización climática a escala regional y local, la caracterización hidrográfica de las cuencas y lagunas semipermanentes, también la determinación de la geomorfología eólica y lagunar de las cuencas específicamente O'Connor, Amalia y Escondida, y la identificación de los procesos erosivos en las cuencas debido al uso del suelo en la estepa fueguina. Como existían datos climáticos antiguos y escasos trabajos previos en la región, se analizó la información climatológica para caracterizar las condiciones actuales del clima de la región. En ese sentido, se analizaron los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional de las estaciones Río Gallegos y Río Grandes. Se analizaron las variables presentadas en este apartado. Algunos de los datos alcanzados son el comportamiento de la temperatura media anual, en donde debido a la diferencia latitudinal de ambas estaciones y por ende la diferente situación geográfica, la estación Río Gallegos mostró unos 2 grados por encima de la temperatura que presentó Río Grande. Se observan los máximos valores registrados en esta variable en el año 1998 en Río Gallegos y en el año 2016 en Río Grande. La humedad relativa media anual varió entre los 79% en Río Grande y 65% en Río Gallegos. En relación a la precipitación media anual, la misma mostró una importante variabilidad interanual y alcanzó valores de 328 milímetros en Río Grande y 272 milímetros en Río Gallegos. Para cuantificar eventos húmedos y eventos secos en el periodo de análisis, se aplicó el índice estandarizado de precipitación. En este caso, se trabajó con datos de la estación Río Grande por ser la más cercana al área de estudio. Lo que se determinó a partir de este análisis es que en el periodo comprendido entre 1991 y 1996 se observa un periodo de sequía, un evento seco, el cual es el más prolongado y acentuado del periodo de análisis, categorizándose o caracterizándose como extremadamente seco. A partir del año 2004 en adelante, se observan periodos de años casi normales a moderadamente secos y moderadamente húmedos. En relación a la velocidad del viento, se registraron ráfagas máximas medias de 90 km por hora, con direcciones provenientes del sector oeste, oeste-noroeste y oeste-sudoeste. Cabe destacar que las ráfagas máximas absolutas registradas superaron los 150 km por hora en el mes de octubre y se observaron valores mínimos de 98 km por hora en el mes de junio. Ambas características, digamos, estas ráfagas máximas, son principalmente con vientos del sector oeste-sudoeste. Como conclusión parcial, se destaca que el análisis climatológico en las 2 estaciones representativas de la zona de estudio permitió actualizar la información climatológica de la región y confirmar que el clima es subhúmedo templado frío. Además que la variabilidad de los registros de precipitación en Río Grande y el predominio de eventos secos permitió inferir el comportamiento estacional de las lagunas del norte de Tierra del Fuego. Por otro lado, que los máximos valores de las velocidades del viento podían ser determinantes en la transformación del paisaje de la estepa fueguina.
Con el objetivo de conocer el comportamiento in situ de las variables meteorológicas, se analizaron los datos de la estación San Julio, la estación meteorológica que se encuentra instalada en la estancia San Julio al oeste del área de estudio. A partir de estos datos se analizaron la temperatura, la humedad relativa, presión atmosférica, datos del viento y la precipitación. En las imágenes se pueden observar los componentes de esta estación. En relación a la precipitación media anual, se observa una gran variación a lo largo de los meses de análisis de todo el periodo estudiado, 2011-2022, y observamos un descenso en los valores, en los registros de precipitación entre agosto y noviembre, en donde no superan los 30 milímetros de precipitación. Además, se destaca que en enero de 2018 y diciembre de enero de 2019 y diciembre de 2018 no se registraron precipitaciones. En cuanto a la precipitación media mensual, se observa que la misma no supera los 25 milímetros, alcanzando un pico en el mes de diciembre. En relación a la temperatura media mensual, tiene un comportamiento normal, alcanzando sus máximos valores en el mes de enero con 13 grados y con los mínimos valores en el mes de julio por debajo de los 0 grados centígrados. En relación a la humedad relativa, para todo el periodo analizado fue de 74% y se observó un marcado descenso de los valores entre los meses de enero-febrero y en el periodo de octubre-diciembre. En cuanto a la velocidad media del viento para todo el periodo de análisis fue de 12 kilómetros por hora. En este gráfico podemos observar las velocidades medias en donde se observa un incremento de estos registros a partir del mes de agosto y hacia el mes de diciembre. A partir del análisis de la micrometeorología se determina que durante las estaciones de verano y primavera existen las mayores probabilidades de ocurrencia de eventos eólicos debido a a la menor humedad relativa del aire, la disminución de la precipitación y el incremento de la velocidad del viento. Este comportamiento podría ser determinante para que las lagunas queden estacionalmente con sus fondos secos, favoreciendo la influencia del viento. Bien, en cuanto a la hidrografía de las cuencas interiores del norte de Tierra del Fuego, se llevó a cabo el siguiente método de trabajo. Se utilizó información altimétrica del modelo de elevación digital de 90 metros de resolución espacial. Se delimitaron manualmente las 17 cuencas hidrográficas. Por otro lado, se clasificaron las cuencas de acuerdo a los trabajos de Codinoto y Malumián y en base a la cartografía geológica de Olivero y otros. Se estimaron los parámetros morfométricos de las lagunas de estudio establecidos por Hutchinson y Hackanson. Además, se tomaron las mediciones para determinar las propiedades físicas del agua con Oribau 10 y la velocidad del viento se midió a partir de un anemómetro proba. De los resultados alcanzados en este apartado, se determina que las cuencas hidrográficas son endorreicas y que las mismas se disponen en un relieve descendente de oeste a este. Las mismas tienen tributarios subsuperficiales, los cuales en las situaciones en que encuentran mayor fragilidad en la superficie, se convierten en cursos de agua superficiales. Estas cuencas tienen lagunas someras que constituyen el depocentro de la cuenca que la contiene. Los tributarios, al igual que las lagunas, son de régimen hidrológico semipermanente o estacional. En relación a la superficie de estas cuencas analizadas, se observa una alta variabilidad de las mismas, con una de sus cuencas que alcanza una superficie de 206 kilómetros cuadrados y valores de 3 kilómetros cuadrados para una de las cuencas. En relación a la forma de las lagunas, se determinó que la mayor parte de las mismas tiene forma elíptica, en donde se observa que la orientación de su eje principal está orientada en sentido norte-sur.
En cuanto a, si tenemos en cuenta la litoestratigrafía en la cual están labradas las cuencas de análisis, se determina que 4 de las mismas están labradas sobre depósitos glasifluviales, que un total de 7 están labradas sobre sedimentitas marinas deltaicas y un total de 9 tienen litoestratigrafías mixtas, ¿sí? Bien, para continuar con el análisis de estas cuencas y hacer un estudio más detallado de las características hidrográficas y geomorfológicas de las mismas, se analizaron específicamente tres: la cuenca Amalia, cuenca O'Connor y cuenca Escondida, como podemos ver representado en este mapa. La cuenca de Laguna Amalia se encuentra localizada al oeste del área de estudio y la misma está está labrada sobre litoestratigrafías mixtas. Algunos rasgos que podemos observar de esta cuenca es la formación Castillo, las serranías de la formación Carmen Silva, el fondo seco de su laguna, que fue una característica que prevaleció prácticamente en todo el periodo de análisis, la forma meandrosa que adquieren los tributarios que drenan la laguna, y unas formas típicas que se observaron fue la importancia de los depósitos eólicos, incluso desarrollados sobre cobertura vegetal. La cuenca Amalia tiene un área de 39 kilómetros cuadrados y se emplazan a altitudes que varían entre los 50 y 310 metros sobre el nivel del mar. Observamos sus máximas altitudes al sur de la cuenca. En relación a su pendiente media, es de 3,6%, alcanzando valores de entre 12 y 19% en los tonos rojos. En cuanto a su densidad de drenaje, la misma es baja y alcanza el tercer orden de cauces, siendo solo uno el que representa este orden. Se observa que el mayor desarrollo del drenaje ocurre en el sur del cuerpo de agua. Algunos rasgos típicos y principalmente en el sector oriental de la laguna son los cauces que fluyen pendiente abajo por geoformas de origen eólico. Podemos observar una vista de la laguna desde el sur y hacia el norte y la presencia de microcubetas. En este caso, el cuerpo de agua contaba con agua, valga la redundancia. Una vista norte-sur de la laguna, ¿sí? Teniendo al este en este sentido. En relación a la cuenca de Laguna O'Connor, la misma se localiza al este de la cuenca anteriormente presentada y está labrada sobre litoestratigrafías mixtas. En este caso, lo que se puede observar de esta cuenca son geoformas típicas como las serranías de Carmen Silva, un fondo vegetado de la laguna que permaneció en estas condiciones, principalmente en su sector sur y oeste. También se observaron típicas formas de erosión retrocedente en el sector oriental de la laguna, la forma de los tributarios subsuperficiales, ¿sí? Que drenan este cuerpo de agua, y esta laguna permaneció con mayor tiempo durante el periodo de análisis con algún que otro sector de sus fondos con agua. La superficie que tiene esta cuenca es de 64,28 kilómetros cuadrados y se emplazan altitudes que varían entre los 30 y 190 metros sobre el nivel del mar. Sus máximas altitudes las observamos al sur de este área de la cuenca. En cuanto a su pendiente media, es de 2,6%, con valores extremos de 12 a 20% en los tonos rojos. En relación a su densidad de drenaje, también es baja y al igual que en Cuenca Malia alcanza el tercer orden de drenaje con solo un cauce en este sentido. Se observa un mayor número de cauces en el orden 1. Esto, digamos, en relación a la Cuenca Amalia. La densidad de drenaje podemos observar que tiene su mayor desarrollo al oeste de la laguna. Algunas imágenes muestran la forma que tiene esta laguna, principalmente desde el norte y hacia el sur, y se observan algunos rasgos de la costa este y la costa noreste de la misma.
Bien, adentrándonos en algunas características de la cuenca de Laguna Escondida, la misma está labrada sobre depósitos glasifluviales. Como podemos observar en el mapa adjunto, la misma se localiza al noreste del área de estudio y tiene una superficie de 18,3 kilómetros cuadrados. Las altitudes son menor a las dos presentadas, varían entre los 20 y 100 metros sobre el nivel del mar. Podemos observar que la pendiente es también menor en esta cuenca, alcanzando un valor medio de 0,6%. Observamos los máximos valores en tonos rojos que alcanzan entre 6 y 8%. En cuanto a su densidad de drenaje también es baja y observamos un alcance de cauces del orden 3 con un menor número de cauces en todo lo que es su aspecto hidrológico. Observamos también en este caso que el desarrollo de los cursos de agua tienen lugar al oeste de la laguna. Algunas formas típicas que adquieren estos cursos de agua intermitente son como los que vemos en las fotos. En relación a los parámetros físicos del agua de las lagunas, se determinaron, de acuerdo a los valores de pH, aguas alcalinas. En cuanto a los valores de oxígeno, fueron variables entre los 0,02 y los casi 12 miligramos por litro. En cuanto a las sales, estas aguas presentaron una variación de entre 0,5 y 5 gramos por litro de sales, lo cual las caracteriza como aguas oligoalinas. Y en cuanto a la relación a la temperatura, debido a que son cuerpos de agua someros, es decir, de escasa profundidad, tienen una relación muy estrecha con las características de la temperatura ambiente. En este caso se midieron valores de 4 grados centígrados en el mes de mayo y valores de 15 grados centígrados en el mes de diciembre. En cuanto a los estudios presentados, se considera que se brindan los primeros conocimientos sobre las características hidrográficas de las cuencas y lagunas del norte de Tierra del Fuego, determinando cuencas hidrográficas endorreicas, rangos bajos de drenaje, pendientes inferiores a 20%, lagunas someras con aguas alcalinas y oligoalinas de régimen semipermanente, fondos secos de lagunas adecuados a las condiciones de humedad y lagunas próximas a la divisoria este de la cuenca. Bueno, en cuanto a la geomorfología eólica y lagunar, se llevó a cabo el relevamiento geomorfológico de las cuencas estudiadas, se identificó y analizó las geoformas asociadas a las lagunas, especialmente O'Connor, Amalia y Escondida, y se puso el foco en aquellas geoformas principalmente de origen eólico. Se determinó la posición de las mismas a través de GPS Garmin. Se cuantificaron las partículas eólicas mediante Big Spring Number 8 en periodos de 3 meses, coincidentes con las estaciones de primavera, verano y otoño. En cuanto al análisis de la granulometría, ¿sí? Se llevó a cabo en cada una de las geoformas eólicas analizadas. Bueno, en relación a la topografía de la cuenca de Laguna Amalia, se destaca un desarrollo del modelado estructural, principalmente con la presencia de serranías en tonos marrones claros y cerros aislados que vemos en tonos marrones más oscuros. Esta laguna presenta un afloramiento rocoso en el sur que le confiere una forma peninsular. Se pueden observar geoformas de origen litoral, como son las espigas, y alguna de sus características más importantes para este estudio es el desarrollo de un acantilado rocoso al este del cuerpo de agua, sobre el cual se desarrollan médanos. También están asociados los mantos eólicos que vemos en tonos más amarillos y campos de médanos de sombra que se observan en tonos verdes. En cuanto a la topografía de esta cuenca, se destaca que la laguna tiene un fondo plano de acuerdo al perfil de elevación. Algunas imágenes muestran algunos rasgos recién mencionados, como son la pendiente suave, que no lo mencioné, en el sector occidental de la laguna.
comparativamente con lo que ocurre en el sector oriental. En este caso vemos una porción del fondo de la laguna parcialmente vegetado. Se observa en el sector oriental un acantilado rocoso por el cual se emplaza el médano que mencioné recientemente, con una pendiente abrupta. Y en este caso vemos un curso de agua temporario que drena la laguna. Por esta foto podemos observar una espiga de gravas en el fondo seco de la laguna, lo cual da cuenta de la gran actividad que tiene el oleaje dentro de la laguna cuando ésta se encuentra con agua. Acá se puede observar una vista del sur a norte en el sector oriental de la laguna, con un fondo seco y el desarrollo de los paliomédanos y las formas típicas del escurrimiento superficial sobre el mismo, ¿sí? Que descienden hacia la laguna. Desde esta imagen se puede observar el desarrollo de una secuencia de cárcavas. Estas son geoformas de erosión retrocedente, las cuales adquieren una forma elongada en sentido oeste-este. Se puede observar que además se disponen en forma paralela entre sí. Esta vista que se puede observar en esta imagen es dentro de uno de los fondos de las cárcavas, en las cuales además observamos depositación de partículas más gruesas, como son las gravas. Además se observan geoformas de erosión, como los pedestales. En este sentido, también se pueden determinar las paredes laterales y un fondo de la cárcava en el que también se presentan formas de acumulación de partículas más finas, como son las formas que se hacen en sentido, digamos, de óndulas. Un aspecto típico que ocurre dentro de estas geoformas es la forma, digamos, de que asumen los cursos de agua durante los periodos de mayor humedad, que se encausan y transportan sedimentos que posteriormente depositan pendiente abajo, dando lugar a geoformas tales como los conos aluviales. En este caso se hizo un estudio, se realizó un estudio en una cárcava que se denominó Amalia 5. Como podemos observar, esta cárcava tiene un fondo plano y se observan en las imágenes algunas geoformas de depositación en formas de óndulas. Esta cárcava se localiza en el sector este de la laguna Amalia y es de gran importancia porque tiene asociado un campo de médanos de sombra al este de la misma. La longitud que presenta esta geoforma es de 580 metros y un ancho promedio de 63 metros. Se realizó un análisis experimental para conocer la dinámica eólica que había dentro de esta cárcava. Se instalaron para eso colectores BCNE a distintas alturas por encima del suelo. Se determinó la textura de estas partículas que, en lo que se puede observar en los gráficos, determina un mayor porcentaje del tamaño arena. Como podemos observar, ocurre lo mismo para cada uno de los colectores instalados. Como acabo de mencionar, unas geoformas típicas que ocurren en las periferias de esta laguna son los médanos de sombra. Los médanos de sombra son geoformas de acumulación eólica que ocurren por obstaculización del transporte de las partículas eólicas. En este caso, la obstaculización, que tiene relación con la presencia de vegetación, ocurre por la especie Festuca gracilima. En ese caso, lo que ocurre es que la dirección predominante del viento transporta partículas, las cuales, por este obstáculo que vemos de vegetación, hace descender la velocidad de transporte y ocurre la depositación a sotavento de la mata de coirón, como se conoce vulgarmente a esta especie. El campo de médanos que vemos asociado a la cárcava anteriormente presentada tiene una superficie de 32 metros cuadrados y generalmente estas geoformas asumen formas elongadas, como podemos ver en la imagen de acá abajo. Hacia el este del campo de médanos y más alejado del área fuente, estas geoformas adquieren una forma más circular,
principalmente por el incremento de la densidad de la vegetación y por la mayor distancia que existe con el área fuente que aporta partículas. Las alturas medias de las geoformas, de acuerdo a los relevamientos de campo, es de 0,27 metros, tienen una longitud promedio de 1,98 metros y un ancho promedio de 1 metro. Bueno, en cuanto a la cuenca de Laguna O'Connor, se destacan distintas formas que representan al modelado estructural, de orden estructural. Principalmente son las serranías que están fuertemente disectadas por los cursos de agua. En tonos rosas podemos observar las pendientes, ¿sí? Las distintas laderas que existen dentro de esta cuenca. Esta laguna tiene en el perdón, esta cuenca tiene en el norte el desarrollo de depósitos glasifluviales, los cuales son de orden principalmente de origen glacial. Esta laguna habría tenido variaciones en la superficie, alcanzando valores superiores a los que tiene actualmente. En este sentido, se determinaron distintas terrazas lacustres que varían entre los 32 y 38 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las geoformas que se van a presentar también a continuación son el acantilado rocoso en el noreste de la laguna, los paleomédanos, o mejor dicho, médanos montados, y se destaca la presencia de un manto eólico a sotavento o en el este del cuerpo de agua. Este manto eólico está relacionado con la gran variabilidad que tienen la condición de sequedad y humedad dentro del fondo de la laguna, cuya característica va variando estacionalmente y en los periodos en que el fondo se encuentra seco, genera material eólico disponible para ser depositado en esta geoforma mencionada. En cuanto a las características topográficas, se destaca principalmente una laguna con fondo plano de acuerdo a su perfil de elevación, como se puede observar en esta imagen. El fondo de la laguna, observamos acá, se encuentra completamente seco en esta imagen, con una vista tomada en el norte y hacia el sur del cuerpo de agua. Estas imágenes nos permiten observar algunos rasgos característicos de la cuenca, como es una costa elevada, ¿sí? Un sector oriental más elevado que la costa occidental, un acantilado rocoso que se desarrolla en la costa noreste de la laguna. Este acantilado tiene lugar a partir de la erosión principalmente por el oleaje que se genera en las rocas, digamos, las rocas sedimentarias. En este sentido, más allá de que las lagunas tienen escasa profundidad, se destaca la alta frecuencia que tiene el oleaje por influencia de los vientos dominantes, que van generando una erosión sobre la roca y generan los consecuentes procesos de remoción en masa que van dando lugar al acantilado propiamente dicho. Otras geoformas típicas son los escurrimientos superficiales, principalmente sobre depósitos eólicos, la costa noreste, en donde se puede ver el médano montado, que posteriormente va a ser presentado, las cárcavas de erosión retrocedente en la costa norte y este de la laguna, y un rasgo característico de esta laguna es que se observó gran parte del periodo de análisis un sector, el sector oeste de la misma, en condiciones de sequedad. Como mencioné, el médano montado tiene lugar sobre un acantilado rocoso en el noreste de la laguna O'Connor. Esta geoforma de depositación eólica tiene lugar debido al impacto del viento sobre el acantilado rocoso que genera la erosión y el posterior transporte y depositación por encima del acantilado. Este tipo de geoformas además trae asociado otro tipo de formas del relieve como son los pedestales. En esta imagen se pueden observar algunos de los fragmentos de la roca sedimentaria que es transportada y depositada.
De acuerdo a la forma de las partículas que se analizaron de este médano, se determinaron formas obladas o tabulares para la mayor parte de la muestra. Estas partículas suelen depositarse en forma mantiforme o en formas de óndulas en la ladera Barlovento. Podemos observar algunas imágenes de los colectores BSNE que se instalaron principalmente a Barlovento del médano montado, sobre el mismo y a Sotavento del mismo. ¿Sí? Acá vemos las tres ubicaciones particulares dentro de la geoforma que estoy explicando. En relación a la colección que se hizo con los BCNE, se determinó que las estaciones de primavera y verano fueron las de mayor colecta para el periodo de análisis. Además, durante estas estaciones se observaron valores de precipitación que variaron entre los 25 milímetros y los casi 70 milímetros, con velocidades del viento media que alcanzaron los 110 kilómetros por hora. Se hizo una comparación en cuanto a las características granulométricas que ocurrieron de las partículas colectadas durante cada una de las estaciones y se observó una mayor proporción de arenas muy gruesas durante las colectas de primavera, mientras que en el verano se destaca la presencia del tamaño grava y en el otoño vemos que la grava no está presente en las texturas analizadas y sí hay un incremento de la arena gruesa. Bueno, en cuanto a la cuenca de Laguna Escondida, la cual se encuentra labrada sobre depósitos glasifluviales, se destacan algunas geoformas de origen o de modelado glacial, como son las terrazas y el abanico glasifluvial erosionado por, digamos, escurrimiento superficial. ¿Sí? Vemos rasgos de erosión retrocedente en el relevamiento de campo. Esta laguna también estuvo sujeta a variaciones en la superficie del cuerpo de agua, alcanzando valores superiores a los actuales. En este sentido, se determinaron terrazas lacustres que varían entre los 22 y los 36 metros sobre el nivel del mar. Se observan cubetas de deflación en el norte y en el sur, y un rasgo característico que se asocia a esta laguna es el manto eólico que vemos con un tono marrón y punteado a sotavento de la laguna. En cuanto a la topografía, se destaca nuevamente, ¿sí? Como ocurrió con las otras cubetas, un fondo plano de acuerdo al perfil de elevación. Observamos en la imagen el fondo plano completamente seco, parcialmente vegetado, que queda expuesto principalmente en la estación estival. Algunas imágenes permiten observar rasgos característicos de esta cuenca, como es la forma que adquieren los flujos de agua subsuperficiales al oeste de la cuenca, que los vemos en un tono verde más intenso, un paleocauce por el cual fluye uno de los cursos de agua subsuperficiales que drenan la laguna. Observamos cárcavas de erosión retrocedente en toda la periferia de la laguna, ¿sí? Como se puede observar en estas imágenes, y un fondo completamente seco con rasgos de agrietamiento incluso del fondo de la laguna. Bueno, como mencioné recientemente, uno de los rasgos característicos y de origen eólico de estas lagunas son los mantos eólicos. Los mantos eólicos están asociados, como podemos ver en esta imagen satelital, en más de una de las lagunas del área de estudio, ¿sí? Particularmente lo analizamos en Laguna O'Connor, perdón, en Laguna Escondida y Laguna O'Connor. Esta geoforma de depositación tiene lugar debido a un proceso conocido como deflación, el cual se genera en los fondos secos de estas lagunas y genera como un efecto de barrido en donde se transporta el material principalmente más fino y es depositado a sotavento del cuerpo de agua. Esto es principalmente por la dominancia, en este caso la predominancia o el predominio de los vientos del sector oeste, ¿sí? Que dan lugar
o que determinan la forma de este tipo de depósitos. Podemos observar en la imagen una vista del suelo actual, en donde vemos por encima la depositación eólica en un tono gris. Un rasgo o una particularidad que tiene esta geoforma es que no tiene rasgos topográficos en el relieve, con lo cual, si bien el análisis se hizo con sensores remotos, los relevamientos de campo permitieron observar que dentro de estas geoformas no se desarrolla la especie Festuca gracilima, determinando un límite exterior en una parte del manto eólico de la laguna Escondida. Se analizaron las texturas de las partículas de los mantos eólicos asociados a Laguna Escondida, destacándose tamaños de partículas que son del tamaño arena media, como podemos ver acá en tonos amarillos fuertes, y arena fina principalmente. En el caso de los tamaños de las partículas del manto eólico en Laguna O'Connor, se determinaron tamaños principalmente limo-arcillosos. Estas texturas se pueden asociar con el sustrato en el cual están labradas las lagunas, teniendo en consideración que Laguna Escondida está labrada sobre depósitos glasifluviales, los cuales principalmente están compuestos, digamos, por grava en una matriz arenosa, mientras que en Laguna O'Connor la misma está labrada sobre limo-arcilitas de las rocas sedimentarias. Por otro lado, también se llevó a cabo un análisis para determinar la presencia de sales dentro de estas geoformas, principalmente de sales de sodio, magnesio y calcio, y se observó una importante presencia de la sal sodio, ¿sí? Como podemos ver en alguna de estas muestras en particular. Bien, en una de los relevamientos de campo en diciembre de 2012 se constató la presencia de sales en la costa, mejor dicho, en el fondo seco de Laguna Escondida, ¿sí? Este aporte, digamos, de sales se disponía en forma de manto y se hicieron análisis para determinar los minerales que componían estas sales. Se observó que el único mineral presente es la halita, ¿sí? Un mineral evaporítico. Esta situación no se volvió a observar en las campañas consecutivas que se hicieron en noviembre de ese mismo año y en marzo del año siguiente. Esta situación se puede relacionar con un déficit hídrico marcado de este periodo estacional, aunque también se lo puede asociar a el origen que tienen estos depósitos, cuyas corrientes glasifluviales que dieron lugar a los depósitos habrían labrado sedimentos miocenos marinos. Como conclusión parcial de este análisis, de las tres cuencas analizadas, se determinan los siguientes aspectos principales. Observamos lagunas con fondos planos, también geoformas de erosión y acumulación eólica, sotavento de las lagunas. Determinamos geoformas típicas agrupadas como en forma de campos, como son los médanos de sombras, que están asociados, para el caso de este área de estudio, a la presencia de Festuca gracilima. Por otro lado, se determina la presencia de un médano montado con desarrollo actual, y también el transporte de partículas eólicas, que principalmente ocurre durante las estaciones de primavera y verano. Observamos texturas limo-arenosas y presencia de sales tanto en los fondos de lagunas como en los mantos eólicos. Bueno, en cuanto a la erosión de las cuencas por acción antrópica, como mencioné al comienzo de esta presentación, la actividad productiva, principalmente en el área de estudio, es la ganadería extensiva orientada a la producción de carne y lana. Esta actividad tiene un desarrollo en la región de más de 100 años. Por otro lado, también se lleva a cabo la explotación, el desarrollo de
hidrocarburos, hidrocarburífera en la zona de estudio, la cual se localiza en forma más puntual en el paisaje y también en la apertura, digamos, de caminos para montar toda la infraestructura necesaria. Uno de los aspectos mencionados anteriormente fue el proceso de deflación, el cual tiene un impacto principalmente en el área de estudio, ya que debido, digamos, a la comunicación con las distintas estancias de la región, manifestaron su preocupación por el impacto de las partículas eólicas sobre el ovino. Esta situación también tiene repercusión en el oeste de Río Grande y en proximidades del área de estudio, en donde se desarrolla un sistema lacustre dentro del cual se desarrolla una de las lagunas denominadas Laguna Seca. Este es un caso recurrente que ocurre principalmente durante las estaciones, digamos, de verano, principalmente, en donde el fondo de estas lagunas queda seco y como tienen el mismo comportamiento que las lagunas analizadas, se produce el proceso de deflación de sus fondos y las partículas quedan acumuladas generando un bloqueo en la circulación del tránsito en la Ruta Nacional número 3 y también tiene características, o mejor dicho, un impacto desfavorable en la salud de la población de Río Grande, generando afecciones respiratorias y también oculares, generando un impacto en la circulación terrestre y también afecta al normal funcionamiento del aeropuerto de la ciudad. Perdón. Esta situación, como podemos, digamos, caracterizar a este tipo de lagunas, con este rasgo, digamos, este proceso de deflación, determina o es determinante, mejor dicho, en los fondos lacustres de las lagunas que se encuentran localizadas en la región. ¿Sí? Con lo cual podemos pensar en un impacto ambiental de gran envergadura debido al área de influencia en la cual repercuten estas partículas eólicas. En este sentido, sí, también se puede tener en cuenta una repercusión negativa o desfavorable, como recién mencioné, en las actividades productivas, principalmente en ciudades como Río Grande, que tiene una alta densidad de población, pero también repercute en forma desfavorable en los espacios rurales, como acabo de mencionar. Otro de los rasgos también que se observaron en esta región es la pérdida de cobertura vegetal o la discontinuidad de esta cobertura vegetal, que principalmente se observó en Laguna Soconor y Laguna Escondida, principalmente en el sector este del cuerpo de agua. Y otro de los rasgos típicos que se pueden observar a lo largo de la estepa fueguina, particularmente se hace hincapié que ocurren y se desarrollan en los depósitos eólicos, son los surcos o incisiones longitudinales que genera el ganado ovino en su tránsito, movilizándose de un lugar a otro, que lo hacen en forma de hilera, lo cual va generando van desgarrando, ¿sí? Sacando, excavando, digamos, en su andar, la cobertura vegetal, dando lugar a sectores de suelo desnudo, como se puede observar aquí o en este sector. Bueno, como conclusiones finales, se destaca que las hipótesis planteadas en este trabajo fueron comprobadas. Se actualizaron los datos climáticos en el área de estudio. Se comprobó que las lagunas semipermanentes con modelado eólico se distinguen entre sí de acuerdo a su entorno geológico y geomorfológico. Se demostró que la acción eólica en la periferia de las lagunas genera médanos montados, médanos de sombra y mantos eólicos. Esta hipótesis pudo ser comprobada a partir del análisis geomorfológico que se hizo de las cuencas Amalia, O'Connor y Escondida. Y por último, se identificaron los rasgos de erosión eólica por acción antrópica y por el impacto sobre el entorno físico debido al proceso de deflación. Cabe destacar que los resultados alcanzados en esta investigación
pueden ser sustento para futuros desarrollos productivos en la región, como también para el desarrollo de índole turístico, ¿no? Desarrollos turísticos, pensando en este tipo de geoformas como desde una mirada o como sustento, digamos, de la geodiversidad, que representan a este tipo, digamos, de geoformas dentro del relieve. Bueno, eso es todo, así que les agradezco, muchas gracias por la atención. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, una vez terminada la exposición, habilitamos a los jurados para que realicen sus preguntas. Doctora Cardoso, ¿quiere empezar? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera felicitar a María Laura, a la tesista, por su trabajo. Es un trabajo de muchos años, de arduo trabajo y sacrificio. Así que felicitarla por el producto, por esta tesis escrita que presenta y por la defensa la presentación oral que acaba de realizar. Y también felicitar a su equipo de directoras, a la doctora Coronato y a la doctora Piccolo, que evidentemente, bueno, han acompañado este trabajo de tesis doctoral. Pienso que es una importante contribución que hace esta tesis a la geografía física y ambiental, principalmente en el campo de la geomorfología. Es una tesis que nos acerca a la comprensión de los procesos, a la caracterización de este área de estudio tan delimitada, bien explicada en tanto la tesis escrita como hoy en tu presentación. Donde, bueno, vemos que son diferentes los agentes que actúan, pero la incidencia del viento como agente predominante en la génesis de estas formas. Entonces, bueno, encuentro que los aportes, el hallazgo de esta tesis es relevante en términos de las clasificaciones de las cuencas lacustres según los tipos de litoestratigrafías, las formas de las cuencas, sus fondos, las formas de sus periferias generadas por la acción del viento, los médanos, los mantos eólicos, las plataformas, las espigas, las crestas de arena. eh, bueno, aportes relevantes en cuanto a estas formas, a su génesis, y también en cuanto a lo metodológico, que se puede observar, digamos, muy bien explicado también en el documento escrito. Es una tesis que tiene una estructura, digamos, que tiene un fuerte, una construcción metodológica adecuada, acertada a los objetivos, a la hipótesis, es decir, encuentro coherencia desde el punto de vista metodológico entre todos estos elementos, ¿no? Entre los objetivos, la hipótesis, la metodología. Metodológicamente es una tesis muy fuerte en el sentido de que se integra muy bien el trabajo de campo, el trabajo en gabinete, en laboratorio. Es digamos, una metodología muy sistemática, muy meticulosa, donde se explican muy bien todos los pasos y bueno, también los resultados parciales a los que fuiste arribando en cada uno de los capítulos para llegar a las conclusiones finales. En la escritura de la tesis también se encuentran presentados todos estos, estas explicaciones de manera clara. Es una tesis de una escritura muy fluida a lo largo del desarrollo de los distintos capítulos. Y, y también me llamó la atención
que quisiera destacar el empleo de los recursos gráficos, tanto en la tesis como en tu presentación, ¿sí? Pienso que es un importante aporte el que hace la tesis en cuanto a la cartografía aplicada a un caso concreto, la esquematización de las formas, que además de contribuir a la comprensión de este conocimiento, contribuye a la enseñanza de la geografía para las cátedras de geomorfología, por ejemplo, me parece un aporte sumamente valioso y en cuanto a los esquemas que presentás, a las fotografías, al uso de la cartografía, eso también creo que hay que señalarlo. Y en cuanto a la presentación oral que has hecho recién también, siempre cuando uno tiene que organizar una defensa de tesis no sabe cómo hacer para recortar tanta información, ¿no? Entonces, creo que lograste una buena síntesis. También muy esquemática, muy ilustrativa, y pudiste explicar las formas y los procesos a través de las fotografías del trabajo de campo, así que eso también me parece sumamente valioso y muy didáctico, ¿no? Además, tu presentación fue bien secuenciada, organizada, en fin. Yo quisiera hacer dos preguntas en concreto. Eh, una referida a la cuestión del paisaje, ¿no? Esta tesis refiere a procesos eólicos y lagunares en el modelado del paisaje. Entonces, preguntarte que puedas explicar o profundizar un poco en cuál es el posicionamiento teórico desde el que concebís al paisaje y cómo estos hallazgos, estos aportes de tu tesis dialogan con esa concepción del paisaje. Y la otra pregunta se refiere a un poco al último capítulo, que es sobre los usos del suelo, eh, y acá aparece un poco digamos, lo antrópico del paisaje, la acción del hombre. Eh, lo que te quisiera preguntar es qué nivel o grado de impacto tienen estos usos del suelo que registraste, que evidenciás en este capítulo, bueno, en este modelado de este paisaje en particular, en comparación a otros elementos, ¿no? Porque evidentemente aquí los elementos naturales son los que se llevan el papel protagónico, ¿no? Podríamos decir. Eh, y entonces, en relación a esto, ¿cómo justificás ese capítulo, ese último capítulo referido a los usos del suelo? Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tus devoluciones, muy enriquecedoras. En cuanto a la pregunta de la concepción del paisaje, el paisaje, bueno, particularmente acá en el norte de Tierra del Fuego, como podemos observar también en parte de la presentación, tiene esta particularidad bueno, primero que fue en mi caso un área de estudio en la que no existían prácticamente estudios previos, entonces de alguna manera fue empezar a hacer un relevamiento desde cero en un montón de aspectos de las geoformas presentadas. Em, para mí fue sorprendente conocer un lugar así, porque realmente a veces uno tiene la mirada sobre Tierra del Fuego puesta principalmente en el sur y en Ushuaia y en el atractivo turístico desde ese punto de vista, y acá nos encontramos con geoformas que realmente son muy llamativas y muy bellas, digamos, para el desarrollo del paisaje. Eso en cuanto a lo que serían cuestiones generales. En cuanto a la concepción que se tiene o que tengo, es una relación entre los distintos procesos, o sea, todo va generando una evolución y una gran transformación dentro del paisaje, desde los agentes principalmente naturales, como se mencionan en esta defensa, o los aspectos antrópicos, como mencioné. En función del último capítulo que mencionabas, si bien el mismo, o sea, se identificaron algunos de los rasgos
no hubo como un desarrollo más profundo en este sentido de medición. Sí se quisieron identificar distintos rasgos en donde influye la incidencia principalmente de la ganadería ovina, que es de carácter extensivo, sobre las distintas geoformas y aspectos, como vimos, de discontinuidad de los suelos y demás. Una idea o una proyección que tiene esta defensa o este trabajo es continuar abordando el desarrollo de este tipo de impactos sobre el relieve, principalmente pensando en hacer mediciones más concretas y poder generar material disponible para la toma de decisiones dentro de lo que son los espacios principalmente rurales, ¿no? No sé si respondo a las preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Cardoso. Y ahora pasamos a las preguntas del doctor Roberto Bustos Cara. Bueno, me cuesta saber por dónde empezar porque a medida que veía las imágenes, se me presentaban pequeñas preguntas eh, de un cierto detalle. Eh, Así que voy a ver qué es lo que anoté, lo que puedo sistematizar yo también. La primera cosa es que sí, la presentación es muy llamativa, bien hecha, eh, sobre todo en la cartografía, en la asociación con las imágenes y en la presentación, eh, que permite ir haciéndose más preguntas, qué es lo que me pasó. En realidad me entretuve con las imágenes y eh, buscando ahí otros elementos, ¿no? Un poco más micro quizás, por los hábitos, la formación y el momento que hice geomorfología en otro tiempo. Y sobre todo, un poco más al norte, pero en el río Gallegos, ¿no? Eh, Quiero decir, eh, los bajos sin salida que encontramos hasta la zona pampeana, ¿no? Pero particularmente en la zona patagónica, fueron siempre de interés geomorfológico. Es muy difícil terminar de explicarlos. Yo creo que la tesis es fundamentalmente descriptiva, en el sentido de utilizar todas las técnicas posibles para tener una descripción en detalle de estos fenómenos, ¿no? Particularmente los fenómenos eólicos. Eh, pero me quedan preguntas o me surgen más preguntas, que no desmerecen, ¿no? Que yo me haga preguntas no quiere decir que desmerezca el trabajo que evidentemente ha sido muy importante y demandante de un esfuerzo particular por la zona, ¿no? Pero las preguntas aparecen en diferentes escalas, quiero decir, ¿no? Y me faltan esas conclusiones finales, ¿no? Porque aún lo socioproductivo o el paisaje aparece como una descripción más, ¿no? Como una relación, una consecuencia uno de otro, o algo por el estilo, ¿no? Y cómo movilizamos toda esa información para tener una capacidad de preguntarse y una capacidad de interpretar o ver consecuencias, por ejemplo, en el ambiente humano, ¿no? Es decir, ese quedarse en la descripción, eh, repito, no desmerece, sino, digamos, me deja con ciertas ganas de seguir trabajando, que supongo que es lo que tiene. Una pregunta es, ¿por qué se eligieron esas cuencas? Porque hay un montón de cuencas, ¿eh? Y si no vi tampoco una comparación con las cuencas más al norte, con otras situaciones. Esa primera pregunta, ¿por qué se eligieron esas cuencas como caso? ¿No? Eh,
otras cosas que fui notando. eh, eh, si bien no son una zona que uno pueda decir que tiene un efecto previo glaciar directo, ¿no? Lo tiene indirectamente, e incluso es dudoso todavía el límite de esas glaciaciones. Pero sí es una zona que en otra época llamábamos eh, periglaciar, como, como área geomorfológica o de impacto periglaciar, en el sentido de el efecto del congelamiento del suelo, etcétera. No, no escuché nada de eso. Y me llamaba la atención porque algunas formas eran, será porque siempre andaba buscando suelos poligonales, pero eso es un defecto de una, de una idea sobre ese espacio patagónico, ¿no? Donde el frío, por supuesto el viento, pero el frío. Tampoco escuché referencias a la nieve, ¿no? Que debe nevar. Eh, y el origen del agua tiene seguramente ese... Quiero decir que a lo mejor en el periodo de análisis eso no fue tan significativo, pero en un periodo que uno considere capaz de afectar la geomorfología, la nieve es el primer elemento. Entonces, el efecto del congelamiento del suelo, el efecto de la nieve en el origen del recurso hídrico, eh, muchas otras cosas son de detalles en realidad. Veo mucha descripción, pero veo menos dinámica, de análisis dinámico de ese relieve. ¿Eh? Cómo se produjo, ¿no? Cómo se produce. Porque si bien las lagunas están afectadas por la dinámica eólica, el origen tiene otros elementos y que son los que en el fondo determinan que exista la laguna. Y ahí veo menos detalle en ese sentido, ¿no? Eh, eh, y iría por mucho por ese lado, pero eh, la geomorfología que otra vez, que en otro tiempo analizaba, tenía mucho que ver con lo estructural, tenía mucho que ver con lo dinámico, ¿no? Recordando bastante a Tricar en ese sentido. Y entonces esos elementos estaban como clasificados y estructurados para hacer una explicación del paisaje, ¿eh? No solo ir más allá de la descripción. Entonces, esas cuestiones me quedaron. Yo había hecho comentarios respecto a la cartografía en el dictamen escrito. Había hecho otros comentarios que después se cambiaron porque hubo una segunda versión con algunas modificaciones. Eh, y bueno, me parece difícil de comparar las tres lagunas. Es decir, la simbología, etcétera, va cambiando y no hay formas de generalización que implique generar una cartografía eh, extendida, ¿sí? Con algunos criterios. Si bien hace tiempo que estoy fuera de ese sistema, eh, me llamaba la atención. Después vi otra cosa interesante en la Laguna Ocono, pero lo vi ahora, así que no puedo decir mucho. Pero está la laguna con su disposición norte-sur, eh, bien clara, pero hay una pequeña laguna al sur que justamente no tiene esa forma, como muchas otras hacia el sur, son formas circulares. Algo mencionaste de ese tipo de forma. Es decir, que tienen otro origen estructural o algo por el estilo. Son muchas preguntas que he hecho todas en una sola, así que te dejo hablar porque si no, después podemos seguir charlando. ¿Eh? La primera que hice para recordarte es por qué eligieron las lagunas esas como ejemplo. Bueno, Roberto, muchas gracias por sus aportes, también muy enriquecedores, al igual que los dictámenes recibidos durante las devoluciones del escrito.
En cuanto a la elección de las cuencas de trabajo, principalmente tienen que ver con las posibilidades de acceso a las mismas, en las que nos hemos trasladado a lo largo de las campañas. Además, también existían estudios previos, principalmente relacionados con la geoarqueología, que se venían realizando en el área de estudio, y era llamativa la presencia de determinadas geoformas que de alguna manera necesitaban o requerían o llamaban la atención para ser analizadas desde el punto de vista del trabajo de esta tesis. En cuanto a los distintos factores que menciona, sí, la presencia de suelos congelados es algo que se suele dar, si bien no fue descrito en esta presentación. En relación a la nieve, incluso hemos tenido la oportunidad de acercarnos en el mes de mayo, en una de las salidas de campo, no a la laguna específicamente, debido bueno, a las condiciones de transitabilidad con las camionetas, y hemos visto que incluso el aporte, la nieve, también, en alguna de las imágenes que las iba a poner, genera formas del relieve, ¿no? A partir del efecto del viento. Lo que quizá no mencioné o no profundicé dentro del estudio, de la presentación, fue que el aporte de la nieve, de las precipitaciones en forma de nieve o lluvia, constituyen la alimentación de estos cursos de agua y de estas lagunas. Y que posteriormente, durante la época de deshielo, se producen los mayores caudales de acuerdo a los registros que hemos visto en el paisaje, ¿no? Que estos cursos de agua son los que alimentan a las lagunas en sí. En cuanto a la presencia de otras microcubetas, en algunos de los casos, y dependiendo de la forma, tiene relación con el flujo superficial, o más bien subsuperficial, que posteriormente en algunas ocasiones se transforma o se convierte en flujo superficial y genera o queda contenido en algunas formas deprimidas del relieve, generando estas microcubetas. En otras de las oportunidades hemos observado que son cubetas que se forman también por deflación. Y después me decía respecto de los mapas, sí, quizá es algo esta forma, digamos, de comparar se trató de mantener la misma simbología. Quizá lo que también ocurre es que las tres cuencas analizadas, más allá de los mantos eólicos, no presentan al 100% las mismas formas del paisaje, entonces quizá haya habido variación respecto a eso. No sé si es eso a lo que se refería, digamos, o si respondo a las preguntas. Eh, sí, sí, digamos. eh, Son muchas las cuestiones y no quiero llevar más tiempo, pero una sola curiosidad. Eh, Había en el fondo de las cárcavas, porque lo presentaste con unas cárcavas con fondo plano, pero hay una foto en particular recién, está en la tesis, pero ahí no la observé como acá, con tanto detalle, con formas circulares, eh, como formas circulares que moteaban y no eran vegetación, porque el fondo estaba aparentemente sin vegetación. Y entonces de golpe me pregunté qué son esas formas y por qué. Porque hicieron la granulometría, pero no explicaron qué era eso. Como lo apuntaste y lo señalaste, entonces te pregunto, ¿qué es eso? Sí, esos son depósitos que se forman como en forma de serpentina, en forma ondulada, que principalmente es aporte de la roca del acantilado, que también es disgregada, y resto de fragmento de la erosión misma de la propia cárcava. En realidad son tamaños principalmente que alcanzan, ¿no? O que predominan el tamaño arena, en este caso, pero es una forma típica que se suele dar de acumulación eólica sobre estos fondos planos, digamos, de las cárcavas, pero de material como mencioné, de la roca aflorante, del acantilado y también de las paredes de la propia cárcava. Eh, Está bien, sí, de acuerdo.
en cuanto al material, lo que pasa es que la pregunta que me hacía era cómo se forman, porque eran Ujú. claramente eh, redondas, Mm. tendiendo a ser redondas, y entonces como son algunos aspectos que tienen semejanza a fenómenos periglaciales, enseguida se me prendió Ah, ese... no, son principalmente de origen eólico, digamos, es el movimiento, sí, por saltación, sí, bajo, que se va generando como en forma de óndula, pero en el paisaje tiene, digamos, como una forma de micromédano, digamos, en realidad, no tiene origen, digamos, periglaciar, es plenamente eólico. Sí es el que yo presenté dentro del fondo plano de la Sí, Cárcava, sí, ¿no? eso Si es no lo me que estoy me... equivocando. Sí, 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 son completamente disgregables, digamos, con la mano y son formas de origen completamente eólico en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, yo no quiero seguir más. De todas maneras, felicito por el esfuerzo que has hecho, que han hecho las directoras y creo que puede ser base detallada para análisis. Recién mencionaste la eh, arqueología en relación a esto y ellos necesitan trabajo más detallado en los perfiles de suelo y en las dinámicas geomorfológicas para explicar cualquier localización, ¿no? Y en los últimos 10.000 años, para decir. Pero bueno, esta descripción es base importante para hacerse muchas preguntas. Así que gracias. Gracias, Roberto. Bueno, si no hay más preguntas, habilitamos entonces a las directoras, por si quieren decir algunas palabras. No sé, Andrea, si querés decir primero o yo después, como quieras. Bueno, sí, sí, está bien. Gracias, Cintia. Bueno, en principio agradezco mucho a los evaluadores de la tesis por su tiempo dedicado, por sus observaciones y por sus comentarios realizados acá en la defensa. Si me permiten, podría agregar algunas ideas para terminar de cerrar algunas de las dudas o comentarios que hicieron tanto María Mercedes y el doctor Bustos Caras. A la doctora Cardoso quería comentarle que este capítulo del uso del suelo realmente fue uno de los más difíciles de poder, en el que se pudo avanzar, porque aunque no se plantearon acá las dificultades encontradas, fue muy complicado poder acceder a los informantes claves de la región, que son los administradores de las estancias. Toda esta zona de estudio es un área rural, como ustedes vieron, y bueno, cuesta mucho acceder a la información por parte de ellos y también de las empresas petroleras que explotan hidrocarburos en la región. Con respecto a los estancieros, lo que necesitábamos era información sobre cantidad de ganado, cabezas de ganado, densidad de ocupación de los cuadros, para a lo largo del tiempo, ¿no? O a lo largo de las últimas décadas, aunque sea, para poder relacionar esto y hacer algún pequeño análisis de capacidades de cargas en respecto a la fragilidad de las geoformas en las que se produce el pastoreo. No fue bastante difícil y bueno, entendemos que quedó de alguna manera más débil que el resto, pero bueno, no tuvimos mucha posibilidad de acceder a la información. Y respecto a algunas preguntas del doctor Bustos Cara, quería sobre todo lo periglacial, que sé que le interesa mucho, quería decirle que en la zona no encontramos rasgos periglaciares, como por ejemplo sí en otras zonas circundantes. Lo que se encuentra en las mesetas o en las terrazas de esta región son cuñas de arena o cuñas de hielo en algunos casos, pero en esta zona, en los pocos cortes en los que esto se puede ver, no encontramos ninguna evidencia de ello.
Es posible que hayan existido, pero que la erosión por pastoreo después intensificada por la erosión eólica nos hayan sacado esas em, primeros centímetros en las cuales, de un perfil de suelo en los cuales esto se ve. Estamos seguros de que en la zona fue un desierto de tundra durante las glaciaciones, sobre todo durante las glaciaciones del Pleistoceno medio, que no llegaron a la zona de estudio, pero la zona de estudio actuó como un área de evacuación del agua de deshielo de esos antiguos glaciares. Y de hecho, las lagunas más grandes están emplazadas en cuencas que funcionaban como las líneas de drenaje más importantes de esos cuerpos de hielo. Esta información más regional y más ligada al origen de del relieve de la región está plasmada en otra tesis doctoral que se defendió también en la Universidad del Sur y que fue hecha más o menos contemporáneamente con la de Laura. Por eso hubo que separar un poco los temas y a Laura quedó con la descripción geomorfológica que no estaba hecha anteriormente, de detalle de estas tres cuencas que elegimos, como bien dijo ella, por accesibilidad, por que no en todos lados hay caminos para llegar y no todos los caminos son buenos para llegar. Entonces, bueno, en la tesis de Laura sí puede ser que falte una, un anclaje hacia la formación del relieve o la formación de las cuencas en particular, pero como estaba un poco paralelo durante la escritura de la tesis, estaba en paralelo con la otra tesis, entonces se dejó eso como un poco por separado. Em, y después lo que quería sí reafirmar es que este trabajo es una descripción geomorfológica sobre todo, porque no existía en la zona y porque haciendo trabajos con los arqueólogos nos dimos cuenta de la singularidad geomorfológica de la zona, de la región y de la importancia que estas formas de relieve como las dunas montadas o las terrazas que bordean las lagunas tuvieron para el emplazamiento de grupos nativos de la región. Que por supuesto, bueno, no está puesto en esta tesis porque es parte de otros trabajos publicados y de otras tesis doctorales en arqueología de algunos miembros del grupo de trabajo. Y por último, lo que quería comentarle de las lagunas, de las formas, que algunas tienen formas elípticas muy bien desarrolladas y esas son las más grandes. Y las más pequeñas en general tienen formas redondeadas, circulares. Y es porque sí tiene algo que ver en la formación, capaz que no quedó claro, pero nos dimos cuenta que estas lagunas elípticas y más grandes tienen o están en cuencas en las que supuestamente debe haber un control estructural importante. Otro problema que tuvimos es que falta muchísima geología de detalle de la región. Solo tenemos un trabajo del año 80 donde se plantea la geología regional, pero no abunda, especialmente en litología, pero no abunda en estructuras. Y los grupos de geólogos que trabajan en Tierra del Fuego no trabajan en la zona y bueno, no hay información geológica estructural disponible para confirmar esta hipótesis que tenemos. Pero lo que sí se nos hace más fácil explicar es que las lagunas más pequeñas, circulares, son producto de la deflación puramente porque se desarrollan en terrazas lacustres originadas en periodos climáticos más lluviosos a lo largo del tardiglacial y del Holoceno temprano, que hicieron o en los cuales estas lagunas eran mucho más grandes, cubrían mayor superficie y estaban posicionadas a una cota hasta 6-7 metros más altas que la del fondo actual. Esos trabajos, bueno, eso lo sabemos, hemos publicado al respecto. También está como parte del estudio de la geología regional de la otra tesis que se hacía en paralelo. Entonces, sobre esos antiguos depósitos lacustres, o sea, esos antiguos fondos de las lagunas más grandes y más expandidas,
se labran pequeñas ollas de deflación que van creciendo a lo largo del tiempo y cuando llueve o cae nieve, contienen agua y forman pequeñas lagunas que se secan en primavera y en verano y continúan con su proceso de excavación por deflación. Pero es Perdón, allí. Andrea, que te vaya interrumpiendo, pero esta es la Sí, tesis de Laura y yo sé que querés explicar, a lo mejor después pueden con Roberto o con las jurados ser, pero creo que en este momento hay que tratar sí, de destacar el trabajo, más allá de que haya otras tesis en el cual yo no participo, pero la sí, tesis en la cual he trabajado en este momento, el objetivo de la investigación, más allá de que sea descriptivo, justamente todos los problemas que mencionaste, etcétera, hubo que trabajar con esos problemas para realmente tener esta descripción que no se conocía. O sea, yo quiero destacar exactamente. justamente el trabajo de Laura, no las otras Sí, tesis que te felicito que estén, pero en este momento no, no. creo que hay que Pero destacar el trabajo que hizo Laura. sí, sí, está destacado, pero quiero que el doctor Bustos Caras sepa por qué hay cosas que no se plantearon en esta tesis. Pero respecto a la forma de las lagunas, es algo que, bueno, que Laura mapeó en sus mapas, están estas terrazas, antiguas terrazas lacustres, donde se forman. Y por último, quiero decir que me parece muy importante que surjan preguntas, porque todo trabajo de investigación abre puertas, abre inquietudes, abre ventanas que hay que seguir indagando, ¿no? Así es la ciencia. Vamos de a poco y circularmente vamos preguntando, respondiendo, preguntando, respondiendo, volviendo atrás y reexplicando. Pero a mí me satisface mucho que surjan preguntas a partir del trabajo de ella. Si me Sí, Roberto, permiten me encanta. una pequeña cosita nada más. Agradezco, Andrea, esas cuestiones porque me permiten evaluar mejor la tesis y el esfuerzo realizado. Pero eran preguntas que, digamos, para la geomorfología resultaban. Esas lagunas circulares son el mejor ejemplo de aislar el fenómeno eólico del estructural, ¿no? Y entonces, esas eran las preguntas que me tenían a mí preocupado. Y Claro. otras, ¿no? Pero no por criticar la estructura de la tesis, sino porque son preguntas que me van surgiendo. Ya me conoce Cintia de todas maneras. No, Eh, me eh, encanta porque además, como geomorfólogo que sos, sabía era. perfectamente, y le había dicho a Laura que van a venir preguntas específicas y me parece bárbaro. Pero habiendo compartido en otra época con Corte o con el propio Rabasa y demás, eh, comentarios, porque ellos tenían un análisis muy importante respecto al que yo podía hacer, pero Eh, por ejemplo, cuando mencionaste las cuñas, que en el único perfil de suelo que presentaste me puse a ver, incluso con la lupa, por cierto, porque no alcanzaba a ver si encontraba alguna cuña que llamaste como cuñas de arena y que nosotros llamamos cuñas de hielo directamente. Eh, Me recorrí un montón de pozos en Patagonia, al norte de Río Gallego, buscando las cuñas en los perfiles de las cubetas esas donde ponían después de la perforación el agua y tiraban todo ahí. Bueno, los perfiles son fenomenales en realidad para ver y no tan profundo, es decir, no tan lejos de la superficie como para que tuvieran un impacto. Pero nos estamos metiendo claramente en otro tema y no quiero, pero bueno, quiero aprovechar la oportunidad. No hay muchas oportunidades de estar intercambiando eh, Charlar estas cosas. las- estos temas que me hubiera gustado. Entonces, sí, discúlpame que te haya sacado tiempo, Cintia. No, no es por Muchas el gracias, de tiempo. todas formas. No, Roberto, al contrario, yo te lo agradezco y por eso estás como jurado. Yo sabía que era tu tema, así que te voy a decir que te lo agradezco como a toda, también, la verdad que a María Mercedes, el tiempo y también a Mazzoni, porque realmente el aporte de Mazzoni fue
espectacular y tengo que agradecerle porque yo le dirigí la tesis doctoral a Mazzoni y fue lindo tener una doctora recibida que hiciera todos los aportes que hizo para la tesis de Laura. Así que no está acá presente, pero yo después le voy a escribir para agradecerle todo lo que ha hecho. Pero bueno, lo que pasa es que este es un momento especial que es la defensa de la tesis de Laura y siempre hay problemas problemas o desconocimiento y es un área muy difícil de trabajar, así que reconozco todo lo que pasa y a lo mejor, acordate lo que me dijiste, Roberto, muchas diapositivas en tan poco tiempo y cumplió 50 minutos del tiempo y puso un montón de información que a lo mejor si las fotos no hubieran estado, no sé si hubiera sido tan comprensivo o didáctico los resultados que fue teniendo. Y en esta primera parte, bueno, ante todo quiero agradecer a Laura, tantos años trabajando juntas, ¿no es cierto? Yo creo que hiciste un buen trabajo y es un momento importante en el cual lograste completar una etapa que te llevó mucho tiempo y bueno, o sea, y hay tema para seguir trabajando, seguir indagando, etcétera, pero creo que ya con tus resultados planteaste la dinámica de esa zona, habrá muchísimas más cosas para estudiar. Pero bueno, de todas maneras había que comenzar y terminar esta parte. Así que, bueno, agradezco realmente a todos los que estuvieron presentes, a los jurados fundamentalmente, y por supuesto, hoy es tu día, ¿sí? O sea, y has trabajado mucho, nada más. Bueno, Laura, no sé si quieres decir algunas palabras vos también. Bueno, sí, no, agradecerles a mis directoras principalmente, quienes han guiado esta investigación, agradecerles al jurado, como bien mencionó también Cintia, a Elizabeth Mazzoni, quien no está presente, bueno, agradecerle por todas sus devoluciones, a Roberto y a María Mercedes por el tiempo dedicado en mirar minuciosamente el trabajo de tesis. Y tengo otros agradecimientos, pero bueno, no quiero extenderme porque tal como dijo Cintia, fueron varios años de trabajo en donde se fue y se vino de alguna manera, pero se logró cumplir con el objetivo que era cerrar este trabajo de investigación. Pero bueno, nada, como agradecimientos eh, principalmente a la universidad también, porque me han dado la posibilidad de alcanzar esta instancia, a CONICET por las becas otorgadas en su momento, a todo el laboratorio de geomorfología y cuaternario bendigo de CADIC, de acá de Ushuaia, a mis amigos, mis compañeros, al equipo de geografía física, que las chicas ahí hicieron el aguante, a los estudiantes que también estaban intrigados y también con ganas de conocer un área que quizá es desconocida desde todo punto de vista. Como decía Andrea, es un área poco accesible, principalmente porque son campos privados, entonces hay que pedir permiso para poder pasar. Pero bueno, nada, con esta mirada de seguir ampliando estas posibilidades y próximos desarrollos quizá a futuro. Agradecer a mis amigas, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá, que seguro que están ahí mirando, a mi abuela, que es una genia también, que siempre me apoya, a mis hermanos, a mis sobrinos. Un especial cariño y agradecimiento a mi marido, Mariano, que está ahí escuchando, que fue contenedor y acompañó en cada momento y a mi hija, que es la luz que guía este camino, que está ahí. Así que bueno, gracias. Gracias a La todos. abuela está presente, yo la estoy mirando, la abuela está acá presente. Está presente. Y Belén también, agradecerte mucho porque estuviste muy presente en estos momentos y cuidando todos los detalles para que estando lejos podamos hacer esta presentación y este intercambio. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Laura por tus saludos. Nos conocemos hace tantos años, hemos compartido mucho tiempo juntas. Así que una alegría muy grande también para mí poder estar en este momento. Bueno, si les parece, ahora vamos a dejar al jurado que elabore el dictamen. Yo voy a mandar a todos a sala de espera. Sean pacientes, generalmente lleva un tiempo, así que cuando el jurado haya terminado de hacer el dictamen, nos vuelva a ingresar para culminar con la lectura del acta.
en la ciudad de Vallecauca los 17 días del mes de octubre de 2024, siendo las 10 horas, se constituye por videoconferencia bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en geografía, conformado por la doctora María Mercedes Cardoso de la Universidad Nacional del Litoral y el doctor Roberto Nicolás Jara de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es implicancia de los procesos eólicos y lagunares en el modelado del paisaje y su relación con el uso del suelo en la estepa de Tierra del Fuego. Presentada por la licenciada María Laura Villarreal, DNI 30.192.015, dirigida por la doctora Andrea Cornato y la doctora María Silvia Pico. La tesis realiza aportes relevantes en el campo de la geografía física y ambiental, específicamente en la geomorfología a través del estudio de los procesos eólicos y lagunares en el modelado del paisaje en el área delimitada a los efectos de esta investigación. Se trata de una tesis descriptiva en la que se dieron detalladas las mediciones de terreno y datos de laboratorio. El conjunto de información permitirá continuar con investigaciones posteriores sobre el impacto en los aspectos socioproductivos. La metodología está adaptada a los objetivos propuestos usando diferentes fuentes de información y procedimientos que permiten comprobar las hipótesis de partida. El uso de la cartografía, gráficos, esquemas y fotografías se consideran acertados tanto en el análisis de la información como en la presentación de los resultados parciales. La tesis propone conclusiones parciales con una conclusión final de síntesis. La exposición oral, respetando los tiempos reglamentarios, muy clara y precisa, apoyada en recursos gráficos, esquemas, fotografías y una estructura adecuada que favoreció la comprensión del planteo de los problemas. Se destaca que la doctoranda atendió y respondió a todos los interrogantes y comentarios del jurado de forma adecuada. Se deja constancia que la doctora Gazzoni, integrante del jurado, avaló la defensa de la tesis luego de tomarse en cuenta las consideraciones de su dictamen. Por lo expuesto, este tribunal decide por unanimidad aprobar la tesis con la calificación de 9 dividido. Felicitaciones, Laura. Ahora sí, entonces un fuerte aplauso virtual. Bueno, muchísimas gracias. Hay que ponerle... Hay que poner audio. 9. Bueno, Laura, ahora sí, entonces Ahora sí. un aplauso. Nueve. Y bueno, no sé si quieres decir algo más o si alguien quiere decir algo. Bueno, no, de vuelta agradecer mucho por todo el acompañamiento de las personas que mencioné, las instituciones. Bueno, estoy un poco emocionada y salió el sol acá, está saliendo, así que bueno, contenta también con eso. Muy agradecida por las devoluciones del jurado, realmente vuelvo a repetir que si bien uno desde este lado está nervioso, está como en una situación de evaluación plena y a veces los nervios juegan en contra, debo destacar que es muy importante el rol que tienen dentro de las evaluaciones que hacen de las tesis, así que muchas gracias. Y obviamente volver a repetir el agradecimiento a mis directoras que están ahí, que bueno, han apoyado y han estado a lo largo del tiempo del desarrollo de esta tesis. Gracias. Bueno, Laura, muchas 9, che. gracias. 9. Así que bueno, muchas felicitaciones. Estoy cortada. ¿Cómo? Bueno, ahí estamos. Muchas felicitaciones, Laura. Bueno, los saludamos a Gracias. todos. Muchas gracias, doctora Cardoso. Muchas gracias, doctor Jara. Y también despido a Andrea, doctora Coronato, muchas gracias. Y doctora Cintia, muchas gracias. A todos los familiares, amigos, Felicitaciones. colegas de Laura, también muchas gracias por participar en este acto tan importante para Laura. Muchas gracias. Felicidades a celebrar. A ustedes. Gracias, gracias. Gracias al Departamento de Geografía por permitirnos presentar la tesis allá y por todo el apoyo que le dieron a Laura. Gracias, Cintia, por tu apoyo también como directora local. Y bueno, felicitaciones para ella.
Bueno, muchas Muy gracias, bien. un gusto siempre verte. Gracias a Chao, todos. chao. Bueno, Dale. Cintia. Chao, chao. Laura, felicitaciones. Qué lindo haber podido participar de esta instancia. Así que bueno, Gracias, muchos gracias. saludos también para allá, para tu familia. Bueno, Gracias. chao, chao. Chau, chau. Saludos a todos. Adiós. Chau, chau, Muchas gracias. gracias, doctora Cardoso. Un placer.